Jóvenes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo está Alan, Alejandro, Fernando? ¿Cómo estás, Dani, Fabiana? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Kim, ¿cómo están? Muy buenas tardes, jóvenes. Me aplacé, Inge. Uy, sí, toditos así. Ayer no me dio mucho tiempo porque había que subir inmediatamente eh, la relación prácticamente de notas. No nos dio mucho para avisar a todos. Esperaba que estén atentos al celular, pero creo que muchos muy tarde ya se enteraron. Pero no hay problema, yo ahora aviso eh, para los que gusten, ¿no? No hay problema. Pero bueno, una gran parte, no ha sido la mayoría, pero han entrado. No había otra porque había que revisar muchos detalles todavía. Ya estamos coordinando, por si acaso, con su docente de base de datos. Me imagino que el proyecto que se vaya a generar en base de datos va a ser parte del desarrollo prácticamente también de esta materia. Ya, entonces yo creo que hoy día tienen base de datos. ¿Cuándo tienen, jóvenes? Lunes y miércoles, sí. Ya, miércoles, ¿no? Entonces ya voy a coordinar porque hoy día ya hablamos otros detalles más. Entonces seguramente en base a eso empezamos a arrancar. Mientras tanto avancemos, porque tenemos que llegar a nuestro objetivo, ¿no? Junto con él prácticamente. Ya él ya les va a ir planteando el tipo de proyecto que van a ir enmarcando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, King? Kevin. Bien, empecemos entonces. Hemos tenido varias clases que nos hemos prácticamente rezagado, tratando de dar un buen examen en el segundo parcial. Bien, estamos entrando a un nuevo, voy a compartir pantallita, a un nuevo tema, porque tenemos que llegar a nuestro objetivo. Hemos hablado con él, pero bueno, a ver cómo logramos llegar ahí. Mm, Ya, este material está establecido en la nube también. De todas maneras, le voy a colocar con la fecha de hoy día, material de la clase de hoy, de todo lo que vayamos a visualizar acá. Ya, bueno, les había hecho ver un video, les hice contestar inclusive a un cuestionario sobre lo que es el concepto ya de orientado objeto, programación orientada objeto, donde ustedes en el mismo han debido ver ya que es un objeto, clase, método, encapsulado, han debido ver el concepto de encapsulado. Entonces, vamos a ver ahora cómo se crean esas clases, ¿sí? Porque nos han dado conceptos como tal, ¿no? Entonces, en la que los objetos son representados por cosas, ¿no? Les han mostrado en el video. Los objetos pueden ser simples o complejos, eso es de acuerdo a su estructura. Los objetos pueden ser reales o imaginarios, ¿verdad? Eh, Real, lo que nosotros tocamos, imaginario, por ejemplo, como dice acá, hola mundo es un objeto irreal. Por ejemplo, a veces les digo la fracción, un medio, un cuarto, todo lo que es valor, eso no es un objeto, les digo. Y bueno, todo lo que nosotros vemos son objetos, las fracciones también llegan a ser objetos. Bien, las características. Cuando hablamos de un mundo real, no hemos dicho de que, por ejemplo, acá tenemos varios objetos que engloban, en este caso, pues a las personas, ¿no? O sea, tienen diferentes, si vemos acá, diferentes características, forma de vestir, pero todas son personas, sí, todas son personas. Bien, cada uno de estos, el auto, la carta, la red, tiene sus características. Cuando alguna vez nosotros hacemos y adquirimos o vemos algo, siempre nos visualizamos en sus características. Entre ellas, justamente, estamos viniendo acá los variantes y tenemos las constantes. Ya en el caso del auto, por ejemplo, es
la marca, el color, la potencia, la velocidad del carburante podemos establecer. Y lo que varía es la velocidad, aceleración, capacidad prácticamente de combustible. Los objetos, dice, se comunican mediante mensajes. Ya nos vamos estableciendo mediante todo lo que es el envío. Esos mensajes nosotros establecemos el envío prácticamente vamos a ir estableciendo hacia ciertos métodos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de un objeto, pues hablamos sobre sus atributos. Ya decíamos, es de color, tiene una marca, tiene un color, ¿sí? Estableciendo prácticamente las características fundamentales. En el video les dicen, ¿no? Lo que debemos hacer es abstraer. Y este término de abstracción establece en nosotros, abstraer las características más importantes. Pero no solamente debemos basarnos en la abstracción, sino en el accionar del objeto. Entonces, el objeto que hace, pues su acción establece arrancar, acelerar, frenar, girar, eso es lo que establece como tal. Entonces, ese accionar de que hace, pues llamamos método, ¿no? Otros establecen como actividad, llaman, es la actividad que realiza, entonces el método, ¿no? Entonces, un objeto tiene atributos y tiene accionares o tiene métodos, de los cuales nosotros pues vamos a ver cómo se crean prácticamente esos objetos. Ya, operaciones que nosotros decimos que van a desarrollar, un ratito, por favor, está tardando. Ya, son operaciones que desarrolla prácticamente el objeto. Está bien lento acá. Me esperan un ratito, no sé qué está pasando. Creo que ahora sí, ¿no? Se ha hecho un bug acá. Voy a volver a cerrar y voy a volver a abrir. Parece que se hubiese colgado. Y no me está dejando recorrer. Acá. Ya, vamos a ver. Algo está pasando, ¿no? Se está haciendo un... Voy a hacer poco a poco, voy a ver cómo va. No sé si es el documento. Bueno, estoy recorriendo poco a poco. Pareciera ser el documento. Vamos a ver. Bien. Apenas, ¿no? No sé si está mal mi equipo o el documento como tal. Bien, un objeto tiene atributos y tiene actividades. ¿Ya? Esas actividades las llamamos como métodos. Ahora,
A la reunión de varios objetos, como hacia arriba, no quiero mover mucho, es un conjunto de personas, por ejemplo. Acá tenemos un conjunto de coches que tienen las mismas características. Entonces, a un conjunto de objetos que tienen las mismas características se le llama clase. ¿Ya? Entonces acá a esta clase coche pertenecen todas estas movilidades. Entonces como que yo quiero crear una plantilla ya para todos estos objetos, donde todos tengan los mismos atributos, por lo menos generales, ¿no? Entonces digo acá yo puedo tomar atributos específicos, ¿no? Entonces la marca, modelo, ¿no? Entonces el color en general. Entonces, una clase es un conjunto de objetos con las mismas características comunes. Obviamente, particularmente cada uno tiene muy aparte sus otros atributos, ¿no? Ahora, el conjunto de personas que hemos visto en la parte superior, también puedo formar una clase persona, y en esa clase persona pueden estar muchos. Si hablamos desde el punto de vista, digamos, académico, de la universidad, tenemos la clase persona, ahí podemos dividir en estudiantes, administrativos y docentes, ¿no? Entonces podemos establecer que ahí estamos todos. Entonces una clase engloba a un conjunto de objetos con las mismas características. ¿Ya? Voy a bajar poco a poco, no sé si está mal el documento. Dice, vamos estableciendo acá, cada clase tiene asociado un código, estableciendo, obviamente implica, se va a agarrar atributos generales de todos esos objetos, ¿ya? Entonces, nosotros, pues ahora vamos a ver cómo se crea una clase, cómo vamos creando una clase ya en la parte de programación, pero estableciendo un lenguaje. Se puede hacer en todos los lenguajes, en Java, se puede hacer en C++, se puede hacer en C Sharp, ¿sí? Entonces nosotros ahora vamos a ver cómo nosotros podemos crear una clase y luego cómo almacenar en ese tipo de estructura para poder tener un contenedor de información, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, que es complemento prácticamente al tema que ustedes han visto conmigo. ¿Ya? Entonces, una clase engloba un conjunto de objetos. Un objeto tiene atributos y tiene métodos, ¿ya? Entonces, ahí entramos justamente a la creación porque ya vamos a entrar a nuestro proyecto. Ya no sé qué pasó, pero está medio mal mi PDF, voy a revisar. No me deja desplazarme. Voy a cerrar. No sé si está mal, pero... Bien, entonces vengo acá y establecemos eso, ¿sí? De qué manera vamos a trabajar ahora nosotros. Bueno, ponemos acá y vamos a ver cómo se crea una clase. Ya, vamos a ver cómo se crea una clase. Hemos visto varias estructuras, ¿no? Hemos visto estructuras struct, hemos visto... Una clase se parece a una estructura, siempre les digo, a un struct, de tal, o sea, tal como hemos manejado, tiene las mismas características. Bien, venimos acá, vamos a crear un nuevo proyecto. Ya, venimos acá y establecemos la aplicación.
Voy a empezar con el primero, ¿sí? Vamos a crear ya en base al, bueno, ojalá se pueda aperturar, ya. Voy a crear una clase para todos nosotros, ¿sí? Voy a crear la clase persona, donde cada uno de nosotros tiene en común ciertos atributos, ¿ya? Entonces, además, han visto un concepto que prácticamente en el video les ha dado, y vamos a ver también ese elemento que es, digamos, herencia, que es polimorfismo, y les ha hablado también referente a encapsulado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos creando una clase y vamos estableciendo sus atributos, debemos resguardar, debemos encapsular esa información para que mediante procedimientos podamos acceder a esos atributos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, le voy a llamar acá estructura clase, ¿ya? Ya, vamos a establecer estructura clase, vamos a ver varios, ¿no? Entonces, le vamos a decir persona. Muy bien. Bien, ¿cómo se crean las clases? O sea, vamos a ir trabajando desde el punto de vista ya de orientado objeto. Bien, venimos acá, ¿sí? En la parte derecha, ya en el proyecto que nosotros estamos trabajando, ya en la parte superior, hacemos clic derecho y le vamos a decir que agregue. Podemos agregar y vamos a manejar a partir de acá varios elementos que se puede establecer en el desarrollo de un proyecto. Ya hago acá nuevo y vamos a ver todos estos elementos, tal vez en base a lo que vayamos avanzando. Entre ellos, justamente tenemos la parte de clases y vamos a manejar ya nomás lo que son Windows Code. Estoy agregando a este proyecto una clase. Ya estoy agregando a este proyecto una clase. Hago clic acá, ya nos da un nombre, ya nos dice prácticamente un nombre con el que se puede ya establecer. No, mucho cuidado, por ejemplo, en establecer ese, decirle agregar, ¿no? Si le digo agregar, se va a agregar con el nombre que está ahí, justamente clase. Vengo acá y voy a establecer aquí el nombre, le vamos a decir, siempre establecemos nos aconseja, yo le voy a decir prácticamente acá, por decir CL, persona, directamente podemos establecer acá, sino así CL persona, ¿ya? Entonces con eso yo en mi explorador yo reconozco que tengo la clase persona. ¿Ya? Eso es bueno para establecer qué es lo que tengo acá, clases, cuáles son clase persona. Hacemos de esta manera acá y le decimos agregar. Ya acá en nuestro explorador ya se ha creado, ¿sí? Se ha creado un archivo donde yo voy a crear ahora los atributos de una clase. Ya, ahí está, ¿no? Tenemos al programa y tenemos a nuestra clase. Eso que está arriba viene con la clase, eso que dices using system. Sí, ahora en la versión que ustedes tienen establece solamente un mínimo, entonces no hay mucho problema, ya, no hay mucho problema. De ustedes tal vez con mínimo, no sé, puede ser con 2 o 3 nada más, o a veces con 2. Esto es por las versiones, por si acaso. Muy bien. Entonces ya tengo dos elementos, ¿sí? La clase, esa es la manera de crear una clase, y su programa. Muy bien. Vengo acá
Es bien parecido a estructura, es bien similar. Por ejemplo, les digo, muchos dicen clases tienen las características de una estructura. Bien, venimos acá y vamos a crear sus atributos de la clase, así como hemos visto en el PDF. ¿No? Entonces, englobamos a varios objetos y creamos sus atributos. Entonces, podemos establecer 2 o 3 atributos por el momento para ver cómo se maneja, cómo se encapsula, todo eso. No, tratar de no manejar muchos atributos para entender bien cómo se crea en el proceso de crear prácticamente muchos de sus métodos también. Ahora, nosotros tenemos que establecer, en este caso, los atributos de forma privada, porque mediante constructores vamos a hacerlos públicos y puedan acceder. Entonces yo digo privado, ¿ya? Va a ser mi atributo carnet, ¿ya? Entonces, privado va a ser acá el nombre. Todos tenemos EIS, todos tenemos nombre. Ya, si gustamos también colocamos la fecha de nacimiento, ya. Los 3, para no... ¿Por qué dijo Ingrid que se hace privado eso? No, no Porque nosotros debemos establecer como que resguardarlos, los atributos, para que mediante procedimientos podamos acceder en forma pública. Debemos resguardar que sean netos de nosotros, netos de la clase privada. O sea, por eso privadamente estoy creando todos los atributos de la clase. Y enseguida vamos a ver, private, acá le digo la fecha ya de nacimiento. Bien, entonces estos son sus atributos, ya, así, en forma privada, como se dice solamente para la clase. Pero ahora, ¿cómo accedo a inicializar estos atributos? ¿Cómo accedemos a sus datos? ¿Cómo hacemos todo ese proceso? Se tiene que crear prácticamente pues, constructores. ¿Qué son los constructores? Los constructores son procedimientos que permiten inicializar a los atributos de una clase. Ya establecemos 2 tipos de constructores. Constructor sin parámetros y el constructor con parámetros. ¿Ya? ¿Y cómo se crean esos constructores? Son los que permiten inicializar, o sea, esos son los que permiten dar valores, ya, dar valores a estas variables porque están de forma privada. Entonces, ¿cómo hago que cojan valores? Porque tengo que hacer, justamente vamos a establecer sus constructores. Un constructor lleva el mismo nombre de la clase y por eso, como le digo, me permite inicializar, por tanto le digo que va a ser de forma pública y tiene el mismo nombre de la clase, ¿ya? CL persona, ¿ya? Y establecemos acá, y a esto llamamos un constructor sin parámetros. Y les explico enseguida. Y el otro, ¿ya? El otro tiene casi las mismas características. Voy a colocar enseguida sus títulos. Es public, ya, CL, persona también, pero con parámetros, que son justamente los atributos que van a ser inicializados, ¿ya? Donde nosotros decimos los parámetros o las variables que van a venir acá, pues van a ser enviados de algún lugar. El primero es de tipo entero, ¿ya? Ahora, el nombre de la variable que vamos a colocar acá es los atributos que establecemos de nuestra clase. Pueden ser el mismo, así, CI, o como puede alguien establecer con otro nombre, PCI, digamos, coma.
y determinamos el tipo de dato. El otro es de tipo string, ¿ya? De tipo string. Entonces le decimos igual, p nombre, ¿ya? Y el otro establecemos igual de tipo data time, ¿ya? Y le decimos que es justamente fecha, vamos a establecer un p por delante, fecha de nacimiento. Entonces, van a venir valores de algún lado, ¿ya? De algún lado, y mediante este constructor se van a poder inicializar estas variables. Entonces, los constructores son elementos que me permiten inicializar los atributos de una clase. Utilizamos estos dos y cuando vayamos a program les voy a decir en qué momento establece con parámetros y en qué momento establece sin parámetros. Entonces acá vamos a ir documentando, entonces 1, 2, 3 y les digo acá constructor sin parámetros. Acá igual vamos a hacer 1, 2, 3 y me dice acá ya se arma solito. Me dice pues este método tiene 3 parámetros que recepcionar. Entonces le digo acá constructor con parámetros. Bien, como van a venir valores acá, ya, entonces les decimos justamente, nuestro atributo se llama CI, va a ser igual al valor que está viniendo, PCI. Entonces va a venir y se van a inicializar estos atributos. El otro es nombre, ya, nombre igual a P nombre. Luego tenemos la fecha de nacimiento que va a ser igual a P fecha de nacimiento. ¿Ya? Entonces, va a venir de algún lado con estos valores y se van a inicializar. Entonces, estos atributos se van a tener un valor. Ahora, alguien me dirá, ¿puedo manejar el mismo nombre? Sí. O sea, no necesariamente cambiarle acá. Puede ser el mismo nombre de los atributos que tenemos de nuestra clase. Puede ser, pero hay un pequeño cambio nada más. No, yo digo, no quiero manejar todo porque se han acostumbrado perfecto. Entonces venimos y le quitamos todo P y voy a dar el mismo nombre, en este caso de nuestras variables que establecemos como atributos. Entonces cuando lleva el mismo nombre aquí nos viene un pequeño error. Entonces, ¿qué es lo que debemos establecer? Aquí le vamos a decir cambiar de nombre. Entonces, acá se tiene que anteceder ya la palabra this punto. Y justamente ahí establecemos shape, lo que estamos manejando. Entonces yo digo, este atributo ya va a ser igual al, en este caso, al CI que estamos estableciendo. Cuando coincide el constructor con sus variables que van a recepcionar valores y van a inicializar a los atributos de la clase, debemos establecer este elemento. Entonces, todos, pues voy a establecer acá, si es que manejan el mismo nombre. Otros les encanta cambiar, no hay problema, pues igualan. Este valor va a ser igual, vamos a inicializar prácticamente nuestros atributos. Ya va a concluir, terminaré esta parte más, les doy. Luego entonces le digo aquí this, punto, ya, y bueno, me establece el nombre, ¿no? Ya tenemos el nombre, igual acá, this, ya, this, punto, igual, tenemos la fecha de nacimiento. Entonces acá igual tenemos la fecha de nacimiento.
En esos casos utilizamos el this, porque muchos me preguntan, tengo los constructores sin parámetros y con parámetros. Los constructores inicializan prácticamente los valores de los atributos. Ese es el objetivo de estos. Como que están privados, hacemos público y los van a inicializar con los valores que vengan venidos desde el programa. Entonces me dicen, ¿por qué hay el this? O alguna vez el this establecen acá. Pues se utiliza el this cuando estos parámetros que van a venir llevan el mismo nombre de nuestros atributos. Entonces le estoy diciendo, este atributo con esta variable que va a venir, este atributo con ¿no? Entonces, por eso se utiliza el this. Bien. Nosotros, y según lo que han visto prácticamente en los videos, estos atributos debemos resguardarlos. Para poderlos, debemos encapsularlos para poder agarrar dato y enviar dato. ¿Ya? Estos simplemente inicializan, pero yo debo encapsularlos, debo hacer ese proceso de encapsulamiento. ¿Para qué? Para hacer que cojan valores y envíen valores. Entonces, ese elemento de enviar y establecemos los gets y los sets. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos los voy a encapsular, estableciendo sus getters y sus setters. Cada uno de estos debemos encapsularlos. ¿Cómo se hace el proceso? Ahí les voy a enseñar una forma directa. Ya hay una forma directa, pero debemos aprender esta que a muchos, digamos, bueno, pero si hay la forma directa, me dicen, pero claro, pero tenemos que saber también hacer manual, así, ¿no? En otras palabras. Entonces, vamos a proceder al encapsulamiento de los atributos, ¿sí? Encapsulamiento de atributos. Bien. Cada atributo, ya, ahora lo vamos a encapsular para que pueda ser capaz de recepcionar un valor y enviar un valor. Y bueno, y con esto se van a inicializar, ¿no? Entonces digo public, ya, digo public. El tipo de dato, el primero es de tipo entero. Y nos recomienda de que debe llamarse el mismo nombre del atributo acá, SI, solamente que el primer carácter, por eso siempre les digo a los chicos, los atributos, por favor, todos con minúsculas. No me van a colocar en mayúsculas sus atributos de su clase. Todo en minúsculas. Porque el momento que encapsulemos nos dice que el primer carácter del nombre del atributo debe ser con mayúsculas. Así, sí. Ya, entonces venimos acá y decimos acá el get para obtener algún valor que va a venir. Ya, esto se establece de esta manera. Entonces, get, vamos a obtener algún valor. De acá va a retornar. Si cuando le diga get, es como que ya el atributo tiene un valor. Y decimos retornar justamente el valor del atributo 6. Y hacemos su set. Set es cuando viene un valor y debe inicializarse prácticamente en nuestra variable. Entonces le decimos CI, va a agarrar algún valor. Un valor que va a venir y se va a ser inicializado. Cada atributo tiene su forma de envío de información y de recepción de valor. Cada atributo tiene su get y su set. Entonces, ese es el otro paso que se hace en la creación de clases. Crear los atributos, generar sus constructores y cada atributo debe encapsularse
generando sus getters y sus setters. Eso es lo que nos establece. Ahora, debo hacer lo mismo con los otros atributos. De la misma manera, vengo acá y digo public. ¿Ya? Public, ¿de qué tipo es? De tipo string, estableciendo el tipo de dato. Nombre, por eso empiezo ahora con mayúscula, porque es minúscula. Siempre se les recomienda eso. Traten en todo posible de manejar minúsculas para que el momento que encapsules puedas lograr, digamos, establecer pues con mayúscula. Igual tiene su get, cada uno tiene su get. Entonces yo de acá, el momento que me solicite, va a retornar el nombre. Ya, va a retornar el nombre. Y su set. Ya, su set. Y entonces cada uno de esos lo que están ahí arriba, el this, cada uno de esos atributos hay que encapsularlo. Hay que encapsularlos. Todos los atributos, todos los que están prácticamente inicializados en el constructor, todos en general. Ya les voy a enseñar a encapsular en forma rápida también, si es que se olvidan todo esto. Alguna vez se olvidan los chicos y vamos a ver. Acá le voy a decir nombre, tengo acá nombre, igual algún valor que va a venir prácticamente, ¿no? Vamos a ver, no sabemos qué valores van a venir. Ahora, el último, ya voy a venir acá arriba. Ya. Voy a coger así, de esta manera. Le voy a decir clic derecho. Se llama refactorización. Y aquí está justamente el encapsulado de campos. ¿Ya? Entonces vengo acá y le digo encapsular. Ya, esto cuando yo me he olvidado cómo se encapsula, pero bueno, agarro eso, digo encapsulamiento de campo. Y me parece esto. Fíjense cómo llame por defecto el nombre que va a colocar en el encapsulado, establece el primero con mayúscula. Por eso les digo que hagan con minúscula. ¿Aceptar? Sí, acepto, le digo. Y me muestra, ¿no? Prácticamente acá estoy haciendo del atributo fecha. Aplico, aplica. Y aquí ya me genera. Público, data time, la fecha, su get y su set. ¿No? Entonces lo único que hacen prácticamente es esto, control X, y bueno, y llevar a la parte inferior que esté donde hemos hecho cada uno de ellos. ¿Ya? Eso se llama proceso de refactorización, para refactorizar encapsulando sus atributos. ¿Dónde es el clic derecho, ingeniero? Sí. A ver, acá, ya, clic derecho, refactorización, y ahí encapsulamiento. Gracias, ingeniero. Dígame, hasta aquí alguna pregunta. Dice, cuando le da igual value, el valor que va a leer va a ser el de eso que dice private. No, ese es valor va a leer? Algún valor que va a venir del constructor. Ah, ya, entonces va a ser valor introducido por teclado. Sí, un value que venga, cualquier valor que venga. Ah, ya. Sí, por eso value le dicen, no sabemos qué valor va a venir. Por eso, igual a un valor que vayan a asignar. O sea, eso todavía es para antes de llenar datos. Sí. Ah, ya. Exacto. Entonces, hoy.
también se nos fue, ¿no? Muy rápido se nos va. Esperemos que ingresen, a ver, vamos a... Inge, una pregunta. En el 2019, el encapsulamiento lo hace como con flechitas. Sí, exacto. Hace con O sea, no flechitas. hay, Sí, pero está bien, o sea, no hay problema, es está así. correcto, sí, está correcto, muy correcto. Es que han cambiado como la versión, y sí, ya me dijeron varios, en vez de, es como asignación, asignando más o menos. Está correcto, José Ramón. Oye, ya. Sí, de versión a versión es tan diferente que están cambiando muchas cosas, ¿no? Entonces, no se preocupen porque asigna de otra manera. Sí, está correcto eso. Y lo que sí que marca ya una referencia, cuando lo he hecho así con el 2019 directamente, ya aparece referenciado y en las otras, sin embargo, no aparece referenciado, porque Hágale referenciele directamente. Porque el igual es como que le va a querer dar error. Entonces, en la versión, hagamos en base a la refactorización. Cámbiele, por favor, Ramón, a toditos. ya. Si no, no nos va a aceptar sus atributos. Por eso es bueno establecer esa parte. Yo les digo a los chicos, vamos a refactorizar. Y me dicen, sí, evidente, sí. Les hace con flechitas. Muy bien, creo que ya está. Vamos a cerrar. Es un afán esto de que no nos den un zoom ilimitado, ¿no? Deberían dar un zoom ilimitado. Bien, venimos entonces acá. Entonces, siempre les digo a los chicos, ¿no? Vamos a empezar a trabajar, como ya vamos a hacer sistemas. Entonces, sus tablas, sus entidades que ustedes tienen, van a crear entidades y todo. Entonces, acá vamos a crear sus entidades. Va a ser una clase, su entidad va a ser una clase. Va a tener sus atributos, ¿sí? Y todas van a tener su constructor y van a tener su constructor con parámetros, sin parámetros. Enseguida van a entender esto cuando hagan en un programa. Y van a tener su proceso de encapsular. Es como que todas las clases que vayan a tener sus tablas, sus entidades, vamos a crearlas de esta manera. O sea, esta es la manera de generar una clase para su procesamiento, ¿ya? Creando sus constructores, creando sus encapsulados, ¿ya? Y de esta manera poder ya establecer y poder tener acceso, ¿no? A enlace con base de datos. Entonces, la mayoría vamos a crear de esta manera, vamos a trabajar de esta manera, ¿ya? Entonces, siempre les digo, ¿no? Es como una receta, chicos, atributos, constructor con sin parámetros y sus encapsulados. Así, ya saben cómo encapsular. Si crean, entonces directamente les digo, creen la clase. Y cuando los chicos vamos a crear clases, sí, ya. Entonces crean su constructor, sus dos constructores, sus encapsulados y listo. Y empezamos a generar aquí. Parte de eso vamos a manejar lo que son sus métodos, ¿ya? Porque ahorita hemos creado prácticamente dos métodos, método de constructor nada más y establecemos obviamente sus métodos de encapsulamiento, ¿no? Entonces una clase tiene sus atributos y tiene sus métodos. Bien, y por eso les digo, se parece un tanto al struct. Voy a venir acá y vamos a ir al programa principal. ¿Ya? Inge, no se ve su pantalla. Uy, gracias. Mira, solita estoy pasando clases. Gracias. Si no era usted.
estamos, ¿no? Ahí vamos a tratar de hacer un poquito pequeño para que puedan acceder sus compañeros. Ahí le vamos a dar un espacio. Cuando hago esto, ellos pueden acceder sin problema. Muy bien. Entonces, hemos creado una clase, como les decía. Esta es la plantilla básica que creamos para la generación ya de sistemas, por si acaso. Vamos a hacer una pequeña variación, pero cuando ya entremos al desarrollo mismo de generar un sistema, ya de otra manera los vamos a encapsular estos elementos, pero eso, bueno, cuando ya vayamos haciendo. Eso vamos a ir explicando directamente. Entonces, creo los atributos, sus constructores, sus encapsulados. Así debo crear una clase. Bien, vengo acá y me voy a venir a Program. Voy a crearme, así como les dije, ¿no? La estructura es una plantilla y necesito crearme un objeto de la estructura, les dije, ¿verdad? Igual, ahora quiero crearme un objeto de la clase, ¿sí? Entonces, venimos acá, a este le vamos a llamar siempre, esta es la función principal, ¿no? Esto siempre estableciendo en su documentación. Bien, para crearme un objeto de la clase que hemos establecido ya con todos sus métodos, pues debo hacer lo que nosotros debemos instanciar, ¿no? Entonces vamos a decir, para crear un objeto de esa clase, porque la clase es una plantilla, por si acaso. Siempre tomen en cuenta eso, que al crear una clase es una plantilla donde todos podemos estar. Entonces, para crear un objeto se debe instanciar. Así como instancio, por ejemplo, es bien parecido, por eso he ido manejando ya para que ustedes se acuerdan cuando yo les decía, voy a crear un objeto de la clase program. Instancio y mediante ese objeto puedo hacer el menú, ¿no ve? ¿Se acuerdan que hemos hecho eso? Ahora acá. Ahora mi clase no es program, mi clase es clase persona. Voy a instanciar, igual es justamente les dije. Entonces, me voy a crear un objeto, ¿ya? Entonces, mi clase se llama CL persona. Ya reconoce, ¿no? Miren. Ya está, mi clase CL persona. Y creo un objeto. Cualquiera de ustedes, ¿no? En este caso voy a decir, a ver, a quién esté acá. Al primero, por ejemplo, Alejandro. ¿Ya? Entonces le voy a crear, quiero un objeto, Alejandro. Entonces, Alejandro, así, el primero que está. Estoy creando un objeto de la clase. Y le digo acá, igualito como hacemos el P que nosotros establecemos, igual, new. New, CL persona. Fíjense el momento que yo abra el paréntesis. ¿Qué dice ahí abajito? Me está haciendo uso, si yo hago de esta manera, me está haciendo uso del constructor sin parámetros. ¿Qué significa? Necesito introducir datos por teclado. Pero si empiezo a darle valores, ya, por ejemplo, si le voy a decir 1, 2, 3, está estableciendo ahí, voy estableciendo coma. Ahí me dice el constructor con parámetros. Entonces, puede haber algún momento que mediante un procedimiento yo asigne valores directos a los atributos. Y cuando yo le dé valores directos, como en este caso, pues ahí está el constructor con parámetros. Está recepcionando, miren, acá nos está diciendo. Entonces acá yo le voy a dar justamente el nombre, le voy a decir a Alejandro. Ya, Alejandro. Coma, y me sigue, me va diciendo, ¿no?
El primero es un entero, el segundo es string, el otro es un data type. La fecha les dije que no se puede dar directo. Ya, aquí voy a crear antes una variable de tipo data time. Ya, vamos estableciendo acá data time. Le vamos a decir fecha. Ya hemos hecho esto ya, ¿no? New. Estableciendo data time y vamos a establecer la fecha, ¿no? Estableciendo acá, digamos que ha nacido en 1900, no sé cuándo ha nacido usted, digamos el 2000, vamos a decir 05, digamos 11, punto y coma. No, entonces esta fecha voy a establecer acá, no puedo en forma directa. Entonces le digo fecha. Entonces, si se dan cuenta, ahí el objetivo del constructor me inicializa, me permite inicializar. Entonces, yo acá ahora puedo mostrar los datos de Alejandro, sí. Le voy a decir acá console, ya. Para eso necesito que vean cómo se manejan estos constructores. Permite inicializar los atributos. Ahora le digo acá console.writeLine. ¿Ya? Entonces, vamos armando, son 3 datos. Ya, igual ya sabemos aquí, ¿no? Vamos a decir acá va a venir el nombre. Vamos a hacer un tabuladorcito. Aquí va a venir justamente el CI primero, el nombre, otro tabuladorcito y vamos a decir acá va a venir su fecha de nacimiento. Son 3 elementos. ¿Cómo? Entonces ahora ya puedo mostrar, sí, ¿qué se llama mi objeto? Alejandro, ahí está. Alejandro, punto. Ahí está. Acá participan los getters. Miren, ahí está. Me está agarrando el encapsulado. Entonces me está diciendo sí, ahí está. Necesito luego Alejandro, punto, su nombre. Ahí está. ¿No? Ahí están los partícipes, los getters. Coma, Alejandro, punto, y le digo la fecha de nacimiento. Ahí, punto, ya sabemos, ¿no? To short. Le decimos to short data string. Ya sabemos que solamente es la fecha. Punto y coma. Entonces, miren, estoy creando, tengo mi clase, es una plantilla que se llama persona. He creado un objeto. ¿Sí? He creado un objeto que se llama Alejandro. Alejandro coge los atributos, tomando en cuenta que no solamente coge los atributos, también los métodos. Método constructor, método de los encapsulados, los getters y los setters. Entonces, ahí tenemos creado un objeto. ¿Ya? Voy a crear otro objeto. ¿Ya? Manejando, esto es manejando el constructor con parámetros. ¿Ya? Manejando el constructor. Haremos correr acá, vamos a primero hacer la prueba. ¿Ya? Console.read. Es que necesito que ustedes sepan cómo o para qué estamos generando los constructores. Porque se les puede decir, esta es la receta y empiecen a hacer, ¿no? Aquí nos da un poquito de error, ¿no? Aquí, miren, no puedo yo enumerar así como que 1, 2, 3, 5, 4, así. ¿No? No podemos.
Y eso siempre les digo, es un correlativo prácticamente, ¿no? Entonces, Que no sería 2 en vez de 3. sí, sí, por eso, ¿no? Esos pequeños, bien que digamos algunos errores nos vengan, porque nosotros aquí decimos es correlativo, y alguna vez les digo eso, ¿no? Es correlativo, 1, 2, 3, y a veces 7. Algunos lo pruebo con 5, 6 saltadito, ¿no? No, eso no se exige prácticamente. Ahí está, ¿no? Su carnet, su nombre y la fecha. ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, eso voy estableciendo, ¿no? De esa manera, es otro contenedor, es otra estructura, así como hemos visto, el vector es una estructura, matriz es otra estructura, struct es otra estructura, clase es otro contenedor, prácticamente estableciendo, ¿no? Una otra estructura que estamos viendo, otro diferente ahora. Eso tienen que saber diferenciar, les digo, por eso. Imagínense, yo puedo hacer esto con vectores, se puede, ¿no ven? Así su nombre, apellido, y bueno, puedo hacer. Con estructura también podemos, pero ahora estamos manejando mediante la estructura clase. Ya es otra estructura que estamos viendo. Bien, voy a crear otro. Ya, dime. Ahí estamos. Dime, Cristian. Dime, Cristian. Estamos escuchando. Dime, Cristian, estamos escuchando. Que ingresen nomás, está abierto, por si acaso no hay. Dime, Cristian, estamos escuchando. Bien, entonces vamos a crear otro objeto. ¿Ya? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Estaba desconfigurado. El dato 123 vendría a ser como una tipo ID entonces. Bueno, en este caso es el carnet de identidad, porque los atributos que hemos agarrado prácticamente de acá, de nuestra clase persona, es CI, nombre y fecha de nacimiento. Entonces estoy cargando directamente, aplicando el constructor con parámetros para que vean cómo el momento de asignar un valor directo a los atributos de la clase, pues ahí es donde participa el constructor con parámetros. Ya, está bien, entiendo. Justamente ahí hemos dado los valores. Ahora vamos a ver en qué momento establecemos el constructor sin parámetros. Son los que inicializan valores prácticamente a nuestros atributos. ¿Ya? Entonces, al haber hecho prácticamente este proceso, hemos visto que ese momento nos ha salido, ¿no? Constructor con parámetros y nos dice, el primero es entero, el segundo es un string y el otro es un data type. Y nos dice qué datos debemos cargar para inicializar las variables. Ahora estoy creando otro objeto, ¿ya? Vamos a establecer, digamos, Noelia, ¿ya? Vamos a ir ahí, Noelia. Entonces la clase vamos estableciendo acá Noelia. Ya, me estoy creando un objeto que va a ser Noelia. Entonces le digo igual, new, ya, clase persona, ahí estamos. Pero no le voy a dar nada, no lo voy a inicializar, ¿no? Pero fíjense, el momento que yo hago esto, ya, vamos a venir acá, abro ahí, y me dice, estás y vas a usar un constructor sin parámetros. Ahí es donde participa, porque estos datos los voy a introducir por teclado. ¿Ya? Entonces, este es encargado de establecer y necesita datos que vamos a tomar de este teclado. ¿Ya? Entonces acá voy a decir console. ¿Ya? Console. Punto writeLine. O write, vamos a decir. ¿Ya? En cambio de Noelia vamos a introducir datos por teclado. ¿Ya? Y le decimos console write carnet. ¿Ya? Y bueno, vamos a pedir prácticamente, ¿no? El dato. Entonces,
su atributo pues ya tiene prácticamente Noelia. Noelia punto y me establece acá, sí, Noelia, ¿no? Ahí establecemos Noelia punto y su CI, ¿no? Vamos a establecer. Noelia punto CI, ahí estamos. Que va a ser igual, ya saben, con convert, con parse, con cualquiera, ¿sí? In parse, con cualquiera. Punto parse, ¿de qué? De console punto readline. Muy bien. Igual, vamos a pedir también su fecha de su nombre, ¿no? Entonces, esto es por teclado. Console.write. Ya, establecemos acá y le decimos nombre. Y bueno, le decimos Noelia, porque Noelia ya es objeto Noelia. Punto nombre, ahí está, y ahí está justamente, ¿no? Y le decimos nombre directamente, console punto readline, ¿no? Perfecto. Bueno, seguimos ahí, ya, y le decimos console punto write y vamos a pedir su fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Y le decimos Noelia, porque ella es objeto. Noelia punto y le decimos la fecha de nacimiento. Ya, igual decimos, ahora voy a utilizar el convert punto to, ambos utilizo, ¿no? Data time, ¿de qué? De console punto readline. Listo. Ya, ahora muestro. Voy a mostrar igualito acá. Voy a hacer una réplica. Ya, voy a mostrar sus datos de Noelia y vamos a cargar primero. Seguramente nos va a decir ahí, ¿no? Entonces, pero ya no es Alejandro, sino aquí vamos a decir es Noelia. Aquí también. Estamos creando otro objeto. Noelia. Acá Noelia. Listo, ¿no? Estableciendo ahí. Entonces ya tenemos dos objetos, ¿no? Entonces venimos acá y le ejecutamos. Ya, carnet, entonces voy a establecer acá un número de carnet, su nombre, entonces Noelia. Ya, su fecha de nacimiento, vamos a suponer que es el 23, ya, 07 de 2010, ¿sí? Acá que nos está estableciendo. Está bien. Data time estamos haciendo, ¿no? Convert to data time console readline. Acá tenemos algún errorcito, vamos a ver, vamos a detener. Yo le typeo, Inge. Sí, creo. O no sé qué año le dan. Está
correcto, ¿no? O yo le he dado 200, a veces le doy 200. Está bien, ¿no? Está bien. Punto to data type. Está correcto. Console Rita. Creo que yo le puse 200. Soy lo único que puedo encontrar. Nada, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Para eso es el tripars también. Para eso es el tripars. Que elementos que vamos estableciendo. Ya, vamos el 12, 0, 7, ahí está. Creo que sí está ahí. Entonces ya nos va mostrando de nuevo. Entonces, de esta manera establece el uso de los parámetros. Cuando a un objeto se le asigna de forma directa valores, entonces ahí es donde el constructor con parámetros inicializa. Y si no vamos a darle nada, está a la espera mediante el constructor sin parámetros como se dice, a la espera de ser inicializados mediante algún procedimiento. Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta. ¿Alguna consulta hasta acá? Ahora, bueno, siempre les digo, imagínense que tenga que hacer para todo el curso. ¿Ustedes cuántos aproximadamente son? Creo que son 32 o 42. Tendría que establecer prácticamente, en este caso, para 42 personas e ir cargando. Y vamos a establecer el manejo ahora de clases mediante vectores. Pero igual, vamos a hacer ahora con vectores. Pero decimos lo mismo, ¿no? Porque el vector es limitado. Si le digo 100 y solamente 100, yo quiero que se vaya generando en nuestra estructura. Entonces, primero vamos a trabajar con vector. ¿Cómo hacemos de que una clase sea de tipo vector? Para que podamos ir almacenando. Ya no quiero almacenar, en este caso, solamente de 2 o 3, o tenga que hacer para cada uno crear un objeto. Quiero para todo el curso prácticamente. Y como quiero para todo el curso, voy a crear una clase de tipo vector. Hasta aquí alguna consulta. ¿Alguna duda? Ahora, yo esto después lo voy a colocar como comentario porque vamos a ejecutar una clase de tipo vector, cosa que nos deje esto ya no nos muestre, ¿no? Entonces acá vamos a decir, vamos a establecer creando una clase tipo vector, ¿sí? Así como hemos hecho estructura tipo vector, ¿no? Bueno, voy a hacer con métodos que van estableciendo desde el programa, ¿no? Para que se comprenda. Entonces me voy a instanciar un objeto, así como cuando trabajamos con menú, ¿no? Voy a instanciar un objeto de esta clase. Y el que trabajamos siempre, acá voy a hacer. Entonces, program, le digo program, ya, p igual, así, igualito, ¿ve? Voy a instanciar. Clase es un program. Program es una clase. A new program. Este va a encargarse de establecer métodos acá prácticamente. Ya, entonces le voy a decir p punto, lo que es la carga, ya, para que se vaya comprendiendo. Entonces vamos a ver y cargar datos en un vector. Entonces, como voy a utilizar con métodos, acá voy a crear la clase, aquí voy a crear, pero de tipo vector. Entonces mi clase se llama CL persona.
¿ya? Entonces, basta que yo le diga esto y es un vector. Que se llame curso, digamos, segundo. Igual, le digo acá new, ¿ya? New, CL persona. Ahora, podemos establecer así, directo. Así que ya tengo el vector, luego en la carga pedimos la dimensión, ¿sí? O podemos hacer como hicimos prácticamente la última vez con estructuras. Hemos inicializado acá, ¿se acuerdan? Hemos dicho acá new, ya, hemos inicializado, hemos dicho CL persona, vamos a decir, ya, y hemos inicializado, ¿se acuerdan? Con cero, ¿sí? Porque hemos redimensionado, hemos hecho un redimensionamiento. Ahora, si ustedes no van a establecer acá este procedimiento, en la parte de la carga recién piden ustedes el tamaño para luego dimensionar. ¿Ya? Entonces, hay dos maneras. Si gustan, nosotros establecemos haciendo el repaso del redimensionamiento. ¿Quieren empezar con cero o quieren que desde la carga se dimensione la clase tipo vector? Porque ahorita le estoy diciendo que el vector tiene una dimensión de cero. ¿Ya? No me dicen cómo quieren hacer. Yo dejo ahí y bueno, voy a redimensionar el vector, porque le estoy diciendo la clase de tipo vector va a ser con cero. Y voy creando el método. Justamente es public void y establecemos el nombre que le hemos dado acá, ¿no? Carga. Ya podemos decir carga datos acá. Datos. Ya, entonces public void no, ahí establecemos. Ahora, como les decía, esto no necesariamente puedes establecer acá, porque para empezar con cero hay que hacer el redimensionamiento. ¿Por qué? Porque le decimos el vector está con cero, luego vamos a dar el tamaño y hay que hacer el redimensionamiento. Bien, vengo acá y me voy a crear justamente la variable. Una variable que me va a determinar la cantidad de datos que se va a generar en la clase persona tipo vector, ¿no? En este caso se llama mi vector curso, pero sus atributos está cogiendo de la clase. Entonces vengo acá y digo console, ya, console.write y pedimos, ¿sí? Cantidad de alumnos, ¿sí? Vamos estableciendo cantidad de personas. Cantidad de personas. Y vamos a pedir en esa variable t es igual a int.parse de qué, de console, ¿no? Sí, console.readline. Entonces, como estoy inicializando en cero el vector, voy a redimensionar. Aquí está de más 1. Vamos a ver. Muy bien. Ponemos acá y le decimos redimensionando. ¿Sí? Hemos hecho, como ya tenemos, entonces decimos el array, ¿sí? Resize. Ya, entonces
estableciendo la referencia de nuestro vector, se llama cursor 2, o sea, curso 2, coma, a curso 2, a su longitud actual nos va a obtener punto length, ya a esa longitud actual, más el tamaño que estamos queriendo redimensionar, que sería t. Y con esto estamos redimensionando. Entonces ahora ya no va a ser 0, como hemos empezado acá, va a ser el tamaño en base a lo establecido acá. ¿Ya? Luego venimos y empezamos. Como es un vector, empezamos, ¿no? Entonces un bucle que va a ir, sí, va desde la posición 0, igual es un vector, menos al tamaño de mi vector. Mi vector se llama curso segundo punto length, ¿no? Ese es el vector. Un i más. Bien. Ahora, debemos crear, es como que voy a venir acá, voy a establecer. Está nuestro Excel, ahí vamos a venir. Esta es nuestra estructura, solamente voy a hacer ahí. Ya es así, nuestra clase, ¿no? Estableciendo acá. Ya, entonces aquí, digamos, está el CI, aquí está el nombre, aquí está la fecha, ¿no? Así. Entonces, para empezar a almacenar en el vector, yo debo hacer un pequeño espacio, así, esto. Ya, se carga. Otro espacio y se carga, así como que voy generando el vector. Entonces es como que crear pequeños espacios para luego ir almacenando información. Entonces, ese espacio, ¿cómo hago? Voy creando, entonces, este espacio en una... Es como crearme prácticamente un espacio para ir almacenando los datos que vayamos almacenando. Entonces, eso voy a hacer acá, ese procedimiento. ¿Ya? Entonces digo, mi vector se llama curso segundo, en la posición 0, entonces voy a abrir espacios, y, ¿no? Y como abro espacio, le digo que cree uno nuevo de la clase persona, ¿no? De la clase persona. Entonces, ese espacio que les he dicho. Ahora sí, empiezo a pedir. Vamos a pedir datos, justamente. Yo console, ¿ya? Console punto write y le decimos acá carnet, ¿no? Ya, vamos pidiendo ahí, y bueno, y aquí vamos a pedir el dato, ¿no? Nuestro vector se llama curso 2, es un vector, punto, y es bien parecido a la estructura. Ahí está, miren, ahí está los getters, los setters, save, ¿no? Igual, le digo, puede ser con el convert, punto TUI32, de que de console punto readline. Lo mismo hacemos para el resto, ¿sí? Console punto write. Pedimos los datos de cada uno de ustedes, en este caso sería nombre, ¿no? Vamos a hacer un poco de espacio aquí también. Carmen, 2 puntitos vamos a hacer. Muy bien. Punto y coma.
Y bueno, igual, mi vector se llama curso sub y en la posición 0. Punto, y ahí justamente ya me dio el atributo. ¿No? Entonces estoy yo generando en ese pequeño espacio. Igual a console punto, en este caso, readline. Ya, venimos acá y bueno, lo hacemos console.write y decimos fecha nacimiento. Ya, igual, se llama mi vector cursor sub i, porque estamos estableciendo ahí, y tenemos la fecha de nacimiento, ¿no? Ahí estamos. Y decimos, va a ser igual a data time, podemos decir punto cars, o utilizar ese, de console.readline. Punto y coma. Listo. Mire, dentro del bucle de las n personas que estamos estableciendo, pues se va a ir haciendo la carga, ¿no? Se va a hacer la carga directamente de todos los datos. Ahora, quiero visualizar, que esto es como un vector nada más. Ahora, este ya es de tipo vector y va agarrando los atributos de mi clase, ¿no? Entonces, siempre digo, ¿no? La clase se parece siempre a la estructura. ¿Ya? Y para poder visualizar, nosotros decimos p.listar, p.listar, acá. Entonces, vamos a crear otro método, ¿sí? Vamos a crear acá otro método, ya, le digo public, bueno, esto con minusito se ve más elegante, ¿no? Le vamos a decir listar. Bien. Bueno, simplemente es un bucle, ¿ya? Un bucle que me va a permitir prácticamente establecer el recorrido de todos los elementos del vector. Igual a 0, un i menor, en este caso a la longitud de mi vector. Se llama mi vector curso.length. Hasta ese tamaño, un i más. ¿Ya? Ahora acá voy mostrando cada elemento, ¿ya? Entonces digo acá, Perdón que la interrumpa. Vamos a ir viendo lo que es a la clase de física. Ya está en el horario. ya estamos 13, ¿no? Bien, yo simplemente lo voy a concluir esto, que es mostrar. Lo voy a enviar el código y me avisan cómo lo han recepcionado, lo hacen correr, ya, y bueno, criterios o preguntas la próxima clase, porque ahorita lo único que me falta es mostrar los datos, nada más. Porque nosotros no vamos a trabajar con vectores, vamos a trabajar con otro tipo de estructuras que ya no me permita prácticamente tener un límite de datos, ¿ya? Entonces esto lo voy a enviar completito y hacen la prueba, por favor, y me dan su criterio. La próxima clase vuelvo a aperturar y vamos a crear otra clase, pero ya no con vectores, sino con otro tipo de estructura, que es la que necesitamos ya conocer. Ya, me imagino que han marcado, yo solamente a los que no marcaron voy a directamente poner faltita, pues, ¿no? Yo me olvidé que estaba ahí 100% teniendo la clase y me olvidé. Ya, no hay problema, aquí vamos a ir viendo, solamente espero que esté. Está Alejandro aquí, dice Alejandro. No está. Sí, presente. Ya, vamos a tratar de mejorar lo más rápido posible. Está Jocelyn. Presente, ingeniero. Se ha olvidado también. Está Carlos Rodrigo. Porque yo entro directamente acá y digo, ¿no? Está Salomé. Está Luis Fernando. Ya,
está Eliezer Frey, Sandro, Eduardo Heredia, Inge, buenas tardes, disculpe, llamamos Delgadillo y justo me tuve que salir de la clase porque apreté mal. ya, ¿qué número es? Salomé, después del el 11. Ya, estoy, Luis Ángel, estamos, vamos a tratar de decir, Facundo. Sí, ingeniera, estoy acá. Ya, muy bien. Etán, David Remberto, Alejandra Rojas. Vamos a tratar de establecer acá. Cristian Torrico. Presente, ingeniera. Muy bien, Cristian Torrico. ¿Y quién más? Está Bruno. Presente, ingeniera. Ahí estamos. Muy bien, que les vaya muy bien. Entonces, les envío este código, me avisan cómo va, ejecuten. Ya, los que quieren averiguar su nota, por favor a la noche voy a abrir un link. Ya, pero me imagino que a partir de las 9 más o menos, por favor. Ya, pero ya está en el sistema. Como digo, ya está en el sistema. Cualquier situación me dicen. Ya, que les vaya muy bien. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.